15 horas 4 minutos. Estamos ya transitando la segunda hora de la noticia web radio aquí en Radio Urbana Buenos Aires. Programón cargado de cuestiones políticas. Hablamos de la provincia de Buenos Aires, la cuestión del GNL, por supuesto del deporte, hoy con nuestra primera medalla olímpica. Pero un tema que nos guardamos, porque a mí la verdad que hoy a la mañana me sorprendió mucho leer esta noticia. Es la cuestión cultural, ¿no? Ya sabemos que el gobierno nacional ha tenido una clara postura de recorte a este sector por varias vías, pero hoy a la mañana escuchaba una nota en un medio colega al director de cine Goyo Anchou, que, perdón la pronunciación que seguramente sea errónea, en el cual él denunciaba que al realizar un contenido le recitaban una especie de código de censura desde la Secretaría de Cultura, a cargo del señor Cifeli, en la cual le decían que en su contenido no podía incluir cuestiones de la comunidad LGBT, feminismo, críticas a la última dictadura cívico-militar, defensa del gobierno anterior, y esto es tremendo, ni películas con Lali Espósito. Llamativo. Le quiero preguntar qué opina sobre esto y si entró en conocimiento del tema al ex ministro de Cultura, Pablo Abelluto. ¿Cómo estás, Pablo? Jean Cámpora te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Mira, me cuesta creer que... A ver, me cuesta y no me cuesta creer, voy a ser más preciso. A ver. Me cuesta creer que el gobierno intente reimplantar en la Argentina la censura. Me parece inimaginable, me parece absurdo. Por supuesto, no tengo por qué dudar de que esto haya ocurrido, sobre todo porque no es inverosímil que esto pudiera ocurrir. Claro. Teniendo en cuenta si vos me decías en otro contexto histórico, te diría, bueno, no, es inimaginable. De hecho, nuestra democracia, uno de los primeros logros culturales que tuvo fue la abolición de todo tipo de censura en el año 1983-1984. Digo, por ahí la gente más joven no vivió esa época, pero había una época en la cual había películas que estaban prohibidas en la Argentina, que la única posibilidad de verlas, etapa pre-internet, era verlas en el Uruguay, si tenías la suerte de poder correr desde allí, o que las películas se cortaran partes del celuloide para no exhibirla porque había una comisión que se ocupaba de determinar qué imágenes podían ser vistas por la audiencia y cuáles no. Digo, por lo tanto, por un lado me resulta completamente inverosímil, porque sería una vuelta atrás. Debería de inmediato la Secretaría de Cultura o el área que hubiese tomado esa medida, desmentirla de manera categórica. Total. ¿Sabés que en eso no ha ocurrido tampoco? Sí. Con lo cual me parecería absurdo. Digo, me parecería como volver a una etapa, un intento de volver que yo creo que la sociedad no aceptaría de ninguna manera. Digo, no. Me cuesta darle entidad por lo absurdo, pero por lo absurdo no deja de tener verosimilitud teniendo en cuenta otras cosas que ha dicho el gobierno, otras cosas que ha sostenido el presidente, otras cosas que se han planteado a lo largo de todos estos meses. Claro. Sabés que, por supuesto, sin el conocimiento que tenés vos del área, me pareció una locura el tema. También es verdad y hay que resaltarlo a la audiencia, que esto se basa en la declaración de este director de cine que lo ha hecho en varias oportunidades, lo viene diciendo hace ya 3 días y como bien dice Pablo, no hay ninguna desmentida por parte del gobierno nacional, lo cual
como mínimo llama la atención. Ahora, es verdad, y esto sí lo podemos constatar desde la noticia web, consultando en un pequeño cine de esos de los antiguos que hay en la provincia de Buenos Aires, que no vamos a decir el nombre para no exponerlo, que se ha bajado la línea, no tan rígidamente, pero sí se ha mencionado, de no exhibir la exitosa película Puan. ¿Por qué? Por su aparición de Lely Espósito, le dicen. Eso es impresionante. Es ridículo, bueno, es ridículo y sería absolutamente terrible, porque eso ya no interpela a un sector partidario o a un sector ideológico, eso interpela a las convicciones democráticas de uno, digo, y el pluralismo y la diversidad de ideas y la libertad de expresión. Digo, yo espero realmente que todo esto se aclare. Me parecería completamente, bueno, como te decía, una marcha atrás inaceptable, Sí. Que se determinen de esa manera qué contenidos pueden o deben ser, puede o debe tener acceso las audiencias. Además, me parece una estupidez infinita, digo, desde el punto de vista si algo así ocurriera, porque en la época en la cual el Estado, durante los años 60 y primeros años 70, mantenía la censura y sobre todo la dictadura militar y la persecución de los artistas, en aquel mundo centrado en la televisión, en el cine, digo, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo en el que vivimos hoy. Totalmente. Donde el acceso atraviesa la información, atraviesa las fronteras, atraviesa los continentes, digo, o sea, me parece moralmente injustificable, políticamente ridículo y sobre todo absolutamente retrógrado e inútil, digo, eso no es política cultural, eso es una... Ahora, sí es algo en lo cual el gobierno se ha empeñado y de lo cual ha hablado mucho el presidente y la gente que lo rodea, que es de la idea de batalla cultural. Total. Y la batalla cultural es un poco esto, ¿entendés? Cuando yo era ministro de Cultura, durante la gestión del presidente Macri, había quienes criticaban la gestión, algunos lo criticaban desde la izquierda o desde el kirchnerismo, y otros criticaban desde la idea, desde la derecha, diciendo que no se estaba dando, no se estaba poniendo la política cultural al servicio de la batalla cultural, la política del sector de cultura al servicio de la batalla cultural. Claro. Y yo no ponía eso porque creo que eso no es otra cosa que un nombre para el autoritarismo, para la idea de imponer un conjunto de ideas desde el Estado a la sociedad civil, que es algo propio de todos los populismos, de todos los signos ideológicos, y que algunos querían que aquel gobierno llevara adelante, y a lo cual yo me opuse, digo, más allá de la evaluación que cada uno tenga en ese tiempo. Sí, sí. Te saluda Pablo Iván Perchik. ¿Cómo va, Pablo? Buenas Hola. tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Te consulto, vos durante todo este año se te ha escuchado muy crítico de las políticas del gobierno, bueno, por el desfinanciamiento de la cultura, del Inca y de otros sectores. Quería saber si tuviste algún contacto con algún dirigente del gobierno, algún funcionario, por todas estas situaciones. No tengo diálogo con el gobierno actual. Como vos bien decís, tengo una visión muy crítica. No creo que el anarcocapitalismo sea la solución para los problemas de la Argentina. No
me gustan los gobiernos autoritarios, no me gustan los gobiernos de extrema derecha, y estoy en la verdad enfrente de eso desde que se planteó en el PRO la idea de votar a Milei, a la que me opuse. Digo, no tengo vínculo con el gobierno nacional. Conozco, digo, al que he conocido, al actual secretario de Cultura cuando estaba en la Ciudad de Buenos Aires, era productor central, pero no tengo ninguna conversación, ni he sido consultado, ni tengo diálogo con el gobierno. Y después te quería consultar por este tema de la batalla cultural, que el gobierno hace mucho énfasis en las redes sociales, con la instalación de fake news o desde oleadas de trolls instalando un tema. Quería saber cuál es tu postura acerca de las redes sociales, si crees que debería haber libertad absoluta o si se debería regular de alguna manera. Y bueno, y si crees que de alguna manera esto también se puede traspolar a esta censura al director con el tema de contenido LGTB o la aparición del Ali Espósito, que es realmente ridículo. Pero con el tema de las regulaciones me refiero, ¿no? Mira, yo creo que las redes sociales cambiaron profundamente la manera de pensar el ecosistema que las rodea. Es decir, muchas veces las redes sociales son un lugar de construcción, como vos decís, de noticias falsas, son un lugar donde se expresa el odio, donde se hacen campañas muy bien organizadas en un sentido o en otro, desde donde se escracha públicamente o se busca silenciar a personas. En ese sentido, creo que al mismo tiempo son fuente para el periodismo, son lugares desde los cuales las personas, los dirigentes políticos buscan comunicarse con la sociedad. Digo, las redes sociales son muchas cosas al mismo tiempo. Yo no soy partidario de que se regulen, pero tampoco soy partidario de que se las sobrevalore. Es decir, creo que la realidad está fuera de las redes sociales. Por supuesto, cada vez nos cuesta más ver eso porque nos informamos a través de las redes sociales, porque participamos de ellas, porque sufrimos los embates de los trolls, porque al mismo tiempo nos permiten ponernos en contacto con personas que piensan, con las cuales es interesante conversar o debatir, o tienen ideas parecidas a las de uno, o tienen ideas diferentes, pero les interesa el debate honesto. Digo, es muy difícil establecer sí, comparto las investigaciones que se han llevado adelante en los últimos años que muestran que tienen efectos por ahí adversos, en particular en la gente más joven, los más chicos, y en eso sí creo que tiene que haber una regulación con respecto al acceso. Yo, que antes no pensaba de esa manera, al ver las evidencias me di cuenta que sí, el drama del crecimiento de los trastornos de salud mental en adolescentes, que llevan ya muchos años expuestos a las redes desde que aparecieron los smartphones y se hicieron masivos, son realmente preocupantes y requieren, digamos, algún tipo de intervención pública y de conocimiento y de esclarecimiento sobre los efectos que tienen, pero no con relación a los contenidos entre adultos. Claro. Digo, creo que en todo caso lo que hay que lograr, porque yo lo que sí veo es que desde las redes sociales surge un lenguaje, un sistema de comunicación, discursos, narrativas, que luego se extrapolan a la vida social. Sí. Y eso sí me parece que uno debe evitarlo. Digo, a veces yo digo, si mis hijos, que son pequeños, usaran
el lenguaje que usa el presidente en las redes sociales o el que usan muchos de sus seguidores, yo me enojaría, me parece que eso no está bien. Sí. Ese es mi punto de vista, no sé si respondí tu pregunta. Sí, clarísimo. Te hago la última, Pablo, aprovechando, bueno, vos fuiste su ministro y mañana Mauricio Macri va a hacer una especie de relanzamiento con su presidencia en el PRO a nivel nacional. Seguramente, y se está hablando y se está dejando trascender, marcando cierta diferencia del PRO con La Libertad Avanza y en esta postura de no somos lo mismo, no estamos formando parte de tu gobierno, pero en algunas cosas coincidimos. ¿Cómo lo ves a Mauricio para esta nueva etapa? Bueno, le deseo mucha suerte y mucho éxito. Mi visión ha sido muy crítica desde el momento en el cual el PRO decidió apoyar a la candidatura de Javier Milei en la segunda vuelta. Creo que ese fue un grave error histórico, sí, que es un poco lo que hoy se intenta revertir. Pero para mí significó un momento de ruptura. Claro. Creo que precisamente sí pero no que vos señalabas, bueno, un poco de Milei sí, pero otro poco de Milei no. Claro. Pensamos parecido, pero no somos lo mismo. Pero votamos igual en el Congreso. Pero no nos queremos fusionar, pero podríamos ser aliados. Digo, es como un enorme remolino para decir algo muy claro, que es que el PRO ha perdido su identidad en la medida en que por un lado han triunfado posiciones más extremas que las que el partido tenía históricamente y bueno, algunos prefieren acompañar ese proceso de radicalización extrema siguiendo al gobierno y otros preferimos seguir pensando como pensamos siempre con las mismas ideas de siempre. Digo, bueno, son todas posiciones legítimas y digamos sobre las cuales no puedo decir nada. No es la mía, digo, en cualquier caso. Yo creo que lamentablemente no hay un Milei bueno y un Milei malo. Claro. No hay un pedacito que está bien y otro pedacito que está mal y entonces, bueno, me como el jamón del sándwich, pero no me como el queso. Viene todo en uno. Y eso que viene en uno tiene que ver con la intolerancia, tiene que ver con un proyecto autoritario, tiene que ver con un proyecto conservador, como hablábamos antes, muy reaccionario, digo, con una idea basada en el desprecio al que piensa diferente, el desprecio a las minorías. A mí esa utopía que encarna Milei realmente no me interesa. Digo, bueno, claro, pero cada uno, por supuesto, tiene derecho a tener su propio punto de vista. Clarísimo, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Hasta luego. Ese fue el ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abelluto, a propósito del tema que trascendió hoy a la mañana, que son estas denuncias, ¿no?, de una especie de código de censura que estaría implementando el gobierno de Milei. Te propongo ahora escuchar qué es lo que decía el director de cine que denunció esta situación. A ver. ¿Vos decís que hay un listado? ¿Esto es así? Mirá, a nosotros nos recitaron una serie de contenidos que no podíamos incluir. Mm. Por ejemplo. En primer lugar, contenido LGBT, después contenido feminista, después contenido que criticara la dictadura militar, después contenido que defendiera de alguna manera el gobierno anterior y por último, películas con Lali Espósito. Suena así de ridículo, pero es tal ¿Cómo? ¿Películas con Lali Espósito? Películas con Lali Espósito. Sí, porque viste que hubo una película hace poco que tiene un par de escenitas con Lali Espósito. Él mismo lo dice
suena ridículo, pero es así. La verdad es que en los últimos días hemos visto con claridad un foco puesto en lo que está pasando en Venezuela, cuestiones que están mal desde cualquier punto de vista ético de un lado y del otro de dicha sociedad, pero mientras señalamos con el dedo y decimos dictadura y decimos esto está mal, en casa ¿cómo andamos? Porque tenemos a nuestra cultura nacional tan famosa por su grandeza, expuesta a este tipo de situaciones. ¿Y por qué la cultura está expuesta a este tipo de situaciones? Porque está dando la batalla sola. Ningún medio nacional se hace eco fuertemente de que el gobierno le prohíbe a directores de cine hacer filmaciones sobre la comunidad LGBT, sobre la última dictadura militar, sobre críticas al actual gobierno y cuestiones a favor del gobierno anterior, ni pasar películas con Lali Espósito, porque se peleó con el presidente. Pero claro, si están todos los medios diciendo atención a Venezuela, sacando la bandera de Venezuela y haciendo marcha con Venezuela, acá en nuestro país asesinan a la cultura. Y la cultura termina dando la batalla en soledad. Y no solo es una cuestión de la cultura, porque así como le prohíben a directores de cine hacer films financiados por el gobierno nacional, financiados por el Estado nacional, que contengan contenido contra la última dictadura militar, 7 diputados de la Libertad Avanza van a la cárcel de Ezeiza a visitar a Alfredo Astiz y otros genocidas condenados con condena firme por delitos de lesa humanidad contra nuestra patria. Ahora, si somos solo un par de medios los que señalamos estas cuestiones y los otros están muy divertidos hablando de Maduro y de Venezuela, total están lejísimos, no les van a responder, no les van a hacer nada. Así la cultura y así los derechos humanos dan una batalla en soledad. Acompañémoslos si vemos que estas cuestiones están mal. ¿Por qué cuando las hace uno que está lejos y no te puede responder están mal, pero cuando las hacen acá enfrente tuyo no se dice nada? Al final tiene razón Maduro, somos bichos cobardes. ¿Por qué? Y esto en el ánimo de una persona que no tiene ninguna coincidencia personal con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué cuando él por allá dice que Chávez se le aparece en forma de pajarito a darle consejos, lo señalamos con el dedo y decimos que es un dictador que se volvió loco de poder y qué sé yo, pero acá tenemos uno que habla con el perro muerto y vamos y lo votamos? ¿Cómo es la cosa? La verdad es que es triste decirlo, pero ya el globalismo se volvió una cuestión cultural que contrasta con el nacionalismo no solo en el debate teórico, sino en el ideario de la sociedad toda. Porque no puede ser que dejemos en el sótano la bandera argentina y cuando pasa algo en otro país, llámese Venezuela, llámese Israel, llámese Estados Unidos, sacamos la bandera y la colgamos en el balcón. Es gravísimo lo que está pasando en Venezuela. Pero también es gravísimo lo que está pasando acá. Hoy me tomaba el tren y enfrente hay una distribuidora de verduras muy importante. 3 banderas de Venezuela tenía colgada en la puerta. 3 banderas de Venezuela.
Ahora, ni una bandera de la cultura nacional. ¿Por qué no sacan una bandera con la cara de Lali Espósito? Está siendo perseguida por el gobierno nacional Lali Espósito. Puan es un peliculón. Y como aparece 5 segundos haciendo un cameo, dándole un beso a Leonardo Sbaraglia, no la pasan. Porque está Lali Espósito. ¿Por qué? Porque se peleó por Twitter con el presidente. ¿Eso no es autoritario? Hay cosas que están mal, hay cosas que están bien, y hay cosas que tenemos que revisar nosotros como sociedad y principalmente los medios de comunicación. Ya volvemos.